¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este live. Mi nombre es Erika Negrete y el tema de hoy es cómo reconectar con tu ser después de una pérdida. Para ello voy a conversar con Guadalupe Ángel. Ella es comunicadora social, relacionista público y comunicadora social, y ella nos va a compartir desde su experiencia aquí está Guadalupe, cómo ella nos va a compartir desde su experiencia cómo sobrellevar, cómo reconectar con tu ser después de una pérdida, porque lo que sucede es que cuando pasamos por un proceso de duelo, sentimos que nos desconectamos, así que voy a invitar a Guadalupe. Ay, un ratito. La solicitud. Hola Sardi, ¿qué tal? Hola Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida. bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Feliz noche. Bien, bien, Gracias, contenta de... gracias por la invitación. Gracias a ti. Listo, Guadalupe, te estaba presentando como, bueno, que eres comunicadora social y relacionista pública Sí, y que nos vas a contar, nos vas a compartir tu experiencia, cómo reconectar con uno mismo cuando pasa por un proceso de duelo, que conecta de todo, y que nos cuentes un poquito. ¿Deseas agregar algo a tu presentación? no, lo has dicho perfecto. Sí, soy comunicadora y relacionista pública de profesión. Entre otras cosas o ramas, actualmente me desempeño como gerente de mercadeo en una empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, paralelo a eso, pues estoy, digamos, en una constante búsqueda por el desarrollo personal, la sanación emocional, espiritual a diferentes niveles. De alguna forma, pues basado en mi experiencia, entre otros, digamos, aspectos que he podido investigar, así como terapia y asistencia profesional, y que me ha hecho pues tener, digamos, el aprendizaje o el conocimiento que quisiera compartir con ustedes ahora. Bueno, yo comentaba un poquito de que lo que nos vas a compartir hoy parte desde tu experiencia personal. Perdón, Guadalupe, ¿me escuchas bien? Porque siento así como Sí, interferencia. No sé si soy yo. sí te escucho bien, no sé si yo me escucho. ¿Sí? Pero, Sardi, ¿nos puedes aclarar o Si precisar nos si es que se escucha? escuchas, sí. Se escucha así como interferencia. Si soy yo. Me parece que se escucha bien. Bueno, seguimos entonces, Guadalupe. Bueno, estaba comentando de que ibas a contar desde tu experiencia cómo ha sido el proceso de duelo. ¿Y qué es lo que pasa cuando perdemos a alguien? ¿Cómo nos sentimos en este primer momento? Es un golpe fuerte, es un golpe duro y sentimos que de repente puede que que la vida en ese momento, ¿cuál es el sentido o qué pasó? Correcto. Ujú. Así es. Básicamente, al tener una pérdida del tipo que sea, ahora si nos enfocamos en un duelo específicamente por la partida o el fallecimiento de un ser querido o cercano, pues claro, en mi caso particular, lo primero que sientes es la ausencia o el vacío físico de la persona, obviamente. El hecho de ya no poder hablar con ella, tocarla, verla con tus ojos físicos, es definitivamente es lo primero que percibimos como pérdida, definitivamente es la ausencia de. Independientemente, como te decía, si nos centramos en ese caso de un duelo, eh, obviamente pasamos por ese proceso, independientemente de las circunstancias en las que haya fallecido la persona, ya sea si ha sido un proceso, una enfermedad, como por ejemplo el caso de mi madre, que de alguna forma durante el proceso previo al fallecimiento tienes como la oportunidad de ir canalizando un poco o de ir procesando, digamos, la idea de una posible pérdida. Es muchísimo más difícil, no he estado en esa situación,
pero no dudo que ha de ser muchísimo más difícil cuando es una muerte imprevista, algo que no se espera, porque claro, no hay forma de que te puedas preparar o mentalizar a que el suceso se va a dar. En mi caso personal, sí, te puedo decir que he vivido o he pasado como muchas experiencias de duelos a nivel familiar, siendo las más cercanas hace ya más de 20 años la muerte de mi bisabuela, quien fue como una madre para mí. Yo tenía 13 años en ese entonces y claro, sí recuerdo la experiencia, el momento, el dolor de su ausencia, de ya no verla, era quien me cuidaba mientras mis papás trabajaban. Y recuerdo que en ese momento, desde una perspectiva, digamos, todavía de niña, desde una perspectiva adolescente, pues yo intenté ser fuerte para apoyar a mi mamá, para apoyar a mi abuela, porque claro, estábamos experimentando una ausencia bien fuerte de alguien con quien convivíamos a diario. Sí recuerdo que en esa oportunidad, lo recuerdo muy, muy bien y quizás me gustaría traerlo a colación, que mi madre, como pilar de familia, ella pues se mantuvo muy fuerte. No expresó casi ninguna emoción y yo en ese momento me quedé como, ok, ¿será así o cómo, verdad? Ella lo procesó de una forma muy distinta. El proceso de mi madre, digamos, de desahogarse, de canalizar sus emociones fue mucho después, fue alrededor de un mes y algo después. Pero cada uno tuvimos que ir, claro, acostumbrándonos a esa ausencia y lidiando pues, con ese vacío que nos dejó ella. De algún modo sí era pues esperado, porque ya era una señora de 84 años, tú ya sabes que llega un punto en el que uno se imagina, bueno, los abuelitos eventualmente se van a ir, ya vivieron, así que creo que es un poco digerible. Ahora, en el caso mío en particular, con mi mamá, ella y yo pues éramos muy cercanas, aparte de ser madre e hija, éramos muy, muy, muy amigas. Y ese vínculo pues nos hacía tener de algún modo pues una relación bastante fuerte, incluso a distancia, porque hace alrededor de 4 años, un poco más, ella se fue a vivir fuera de El Salvador, que vivió en El Salvador, mi madre se fue a Estados Unidos junto con mi padre y vivieron allá pues todos estos años, hasta digamos 2019, que ya comenzó a manifestar síntomas y le detectaron pues un cáncer ovárico bastante agresivo en ese momento, el cual se comenzó a tratar con, obviamente, quimioterapias y todos los tratamientos médicos que conllevan esa parte. Fue un shock definitivamente para toda la familia, no era algo que nos esperáramos, de hecho se habían tomado ciertas precauciones como para evitar, digamos, que eso sucediera, pero pasó. Y la primera etapa sí fue bastante crítica, ella tuvo un declive, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, y era bien perceptible. Era bien perceptible porque ella era una mujer muy fuerte, era una mujer de mucho carácter, de mucho espíritu, y verla en una situación de vulnerabilidad completa en la que ella no comprendía qué estaba pasando y yo sé que dentro de ella tampoco. Hubo momentos, yo tuve la oportunidad de viajar, digamos, en esa primera etapa de su enfermedad y hubo momentos en donde no, simplemente yo optaba por estar a su lado sin hablar, porque ella se sentía tan mal que ni hablar deseaba. Entonces, ahí para mí era muy difícil porque éramos tan cercanas, tan amigas, y el hecho de no hablar era fatal para mí. Pero tomé la decisión, luego yo regresé y dije, no, eso me estaba rebasando, Erika. Yo dije, esto no voy a poder. Si mi madre se muere, yo me voy detrás literalmente de ella. Y gracias a Dios, al apoyo claro, el resto de miembros de mi familia, de amistades, que siempre estuvieron ahí para mí, comencé pues a comprender que tenía que buscar la forma de lidiar con eso, de canalizar y de comprender que cómo podía ayudar mejor. En ese caso, pues yo comencé a tomar terapias con una psicóloga, una terapeuta muy buena, que me fue llevando, digamos, como por todas las fases, como por todo el proceso. Gracias a Dios en ese año mi mamá manifestó una curación casi milagrosa. Hubo una etapa en la que ella estaba perfecta y casi estábamos seguros que la iban a dejar en remisión. Sin embargo, mi terapeuta siempre intentó llevarme hacia el punto, hacia la idea de una posible pérdida y prepararme, como que yo visualizara mis emociones en ese momento, imaginando cómo podía ser ese punto
y claro cómo me iba a sentir. Así que eso me sirvió muchísimo y también a nivel interno, pues yo comencé a hacer, digamos, una búsqueda más profunda en temas espirituales. Claro, ¿verdad? Con mucho respeto a todas las religiones y creencias diferentes, creo que todos hemos sido formados bajo una religión o creencia específica, pero llega ese momento de la vida de cada persona en la que te sacudes, en la que definitivamente dices, no, por acá no es, tengo que buscar la forma y tratar de comprender a Dios no como ese Dios castigador que permite que todas las cosas malas del mundo nos pasen, sino como ese Padre amoroso que está siempre ahí y que siempre nos da fortaleza, amor, consuelo, a pesar de estar viviendo una situación complicada. En mi caso, en la parte de la fe fue muy importante para mí intentar acercarme. Me di cuenta en ese momento que yo estaba, digamos, desconectada, me sentía desconectada en esa parte espiritual e intenté buscar, Erika, nuevamente, el intentar conectar a través de obviamente, oración, meditación, sanar esas emociones que yo estaba experimentando, porque quieras o no, tienes como sentimientos encontrados. De repente te enojas, dicen, ¿por qué mi familia? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué está viviendo esto? Si es una persona buena, etcétera. Hay como una negación y cierto enojo, resabio. Pero yo intenté transformar eso, que esa etapa pasara lo más rápido posible, porque sí sabía que si el apropiado acercamiento espiritual, no, tampoco, no lo iba a lograr. Y también, digamos, a nivel personal o a nivel de conocimiento, intenté averiguar más sobre la enfermedad, sobre los posibles síntomas, sobre las manifestaciones o cambios que no solo la enfermedad en sí generaba, sino también los tratamientos, porque por tratarse de tratamientos muy agresivos en el caso del cáncer, como radioterapias, quimioterapias, que trastornan totalmente la química del cuerpo, claro, hay una relación cuerpo-mente que definitivamente también se ve alterada o afectada. Entonces intenté investigar un poco más para evitar tomarme, digamos, a personal algún cambio, alguna emoción que tuviera ella en su momento. Intenté como atacar todos esos frentes y buscar la forma en la que yo podía apoyarla mejor. A veces simplemente con que estés a la par de alguien en silencio es suficiente apoyo, y respetar esos momentos que ella iba a tener. Tuvo muchísimos en donde no quería hablar, donde no quería conectarse. Yo lo que sí hice, y también porque sentía que ayudaba mucho a mi alma a liberarse y a, como decirte, no tomármelo, digamos, personal. Yo decidí todos los días decirle cuánto la amaba. No importa si le escribía un mensaje o si se lo dejaba en audio. Posteriormente se lo tuve que dejar en audio porque mi madre llegó a sufrir de una metástasis cerebral bastante agresiva y los tratamientos de radioterapia afectaron su visión y parte de su criterio. Pero esa fue una recomendación que me dio mi terapeuta. Me dijo, hazlo, dile, no importa cómo sea, pero inténtalo. Y yo lo tomé y dije, no, yo le voy a decir a mi madre cuánto la amo, cuán orgullosa soy de ella, que estoy aquí para ella hasta el último día de su vida. En realidad el proceso fue difícil, ese proceso se desarrolló, digamos, lo más crítico entre mayo, casi en plena pandemia, entre mayo, digamos, a septiembre del año pasado, pues su cáncer se esparció y lastimosamente pues ya no hubo más que hacer, ya cuando los médicos dijeron, ok, ya hasta acá, sí te puedo decir, siempre fue un golpe, siempre era como, por ejemplo, recuerdo el momento en el que la llevan de emergencia a un hospital, habla un oncólogo conmigo y me dice, su madre tiene metástasis cerebral, está esparcido por todo el cerebro. Y es como, ok, gracias. Lo que intenté fue como mantenerme en ese momento ecuánime, porque mi madre estaba a la par. Y bueno, mami, vamos a ver qué es lo que sigue, no te preocupes, aquí estoy, etcétera. Pero al finalizar, digamos, ese momento, sí, yo me permití experimentar todas las emociones que tenía que experimentar. Llorar era como, me recuerdo que colgué esa videollamada con el oncólogo y fue como, no te puedo explicar, era una presión en el pecho, era una impresión de no esperarnos que todo eso iba a pasar, porque teóricamente iba a ser dejada en remisión. Sin embargo,
ir pasando por todos esos momentos, también a nivel global, como un todo, como familia, era difícil, porque todos lo concebían de una manera distinta. Algunos estaban enojados, otros estaban frustrados por no poderle ayudar, otros estaban sumamente tristes, y era bien difícil y comprensible. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de poder viajar y verla en sus últimos días de vida. Literalmente sus últimos 3, casi 4 días estuve con ella, e intenté también transmitirle la tranquilidad y la certeza que pues íbamos a estar bien. Que si tenía que irse, que si era su momento, que intentara hacerlo tranquila, en paz, y esa fue la certeza que traté de darle. Pero para más o menos recapitular, te puedo decir que durante todo el proceso comprendí que sí, es cierto, tienes que ser fuerte, que sí tienes que ser resiliente, que es un término que está muy de moda últimamente. Pero recuerdo haber leído en una oportunidad una metáfora, el roble y la palmera. Y de hecho, incluso hasta en términos médicos, es muy común cuando utilizan usted está más fuerte que un roble, por ejemplo, porque todos tenemos esa imagen del roble fuerte, majestuoso, que está ahí, que no se mueve, que no se inmuta. Pero a veces las raíces por dentro están huecas, secas, y de repente se cae una tormenta y cede ante la presión o ante la fuerza del viento. Y en cambio la palmera, pese a que luce, digamos, débil y que de pronto pues tú piensas, no va a resistir, se va a quebrar, con un par de cocos que le salgan ya se va a salir o se va a caer, pero tiene la flexibilidad de moverse de un lado a otro y sin importar la velocidad o la fuerza del viento. Y dije en un momento, bueno, sí, yo quiero ser palmera, tengo que ser palmera, porque viví muchos años de mi vida, Erika, fingiendo ser un roble. Y de verdad, incluso a nivel físico, yo llegué a experimentar el poder de tener emociones reprimidas, emociones que necesitaban salir en diferentes puntos de mi vida, por ejemplo, un divorcio, enfermedades de pronto fuertes que me llegaron, pérdidas, no solo materiales, sino incluso de empleos, y que tú en ese momento sientes como que es el fin del mundo, pero a veces intentas verte fuerte para que tu familia o las personas que tienes cerca no se sientan mal. Pero no sabes el daño o la repercusión que te generas al no permitirte sentir. El día de ayer, digamos, yo tuve también un momento complicado. Recibí una noticia respecto a un diagnóstico médico de mi padre. Claro, fue un momento crítico. De algún modo nos lo esperábamos, pero como te digo, eso sí, también ser bondadosos con nosotros, porque por más que te hagas una idea de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, o de prepararte para ese momento, nunca lo estás. Y en realidad hay que ser congruente con lo que estamos sintiendo, darnos ese espacio de respirar, de orar, de canalizar toda la información, de digerirlo, porque siento que la negación tampoco es la vía, tampoco decir, no, eso no está pasando, sí, bueno, mío, y aquí no ha pasado nada, no. Lo mismo, por ejemplo, cuando falleció mi madre, yo ya lo sabía, ya los médicos habían hablado conmigo. Por ejemplo, ya mi madre fue ingresada en una casa de cuidado ya para personas que con un pronóstico de vida de 6 meses o menos, y era obvio, pues yo vi su detrimento desde el día que yo llegué hasta el día que falleció. Y yo ya sabía que iba a pasar, pero sucedió, o sea, literalmente dejó de respirar estando junto a mí. Y es como que tu mente no realiza, o sea, la mente es como, sabes que está ocurriendo, pero tienes que darte el espacio, el momento de sentirlo, de vivirlo, de experimentar la emoción. Así que gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con ella, de compartir esos momentos. Vivimos un funeral muy hermoso que también te sirve como darle un cierre, digamos, a la etapa. Participé también, digamos, previo a una ceremonia de cremación. ¿Por qué lo hice? Hay mucha gente que me ha dicho de pronto como, no, yo no podría, yo no resistiría, ¿cómo es posible? Es más, hasta piensan que tal vez tenés un problema porque te estás como atormentando innecesariamente. En mi caso particular, Erika, yo sabía que necesitaba pasar por todas esas etapas para que todo mi ser, todo, se convenciera del suceso, para caer en cuenta de lo que había sucedido,
para reconocer que mi madre pues ya había trascendido, que físicamente ya no estaba en este plano, que ya pues obviamente había vuelto a su hogar, a su origen, a los brazos de nuestro padre. Y también para vivir mi duelo adecuadamente, sin retener. Yo escuché alguna vez, más bien lo leí, que a veces podemos vivir un duelo sin llorar, pero inconscientemente reteniendo a nuestro ser querido o al ser amado. Aunque no llores, aunque no muestres señales de dolor, puedes retenerlo inconscientemente porque estás negándote a la idea que esa persona ya partió. Pero que también puedes vivir tu duelo llorando, sintiendo tus emociones, sin embargo, liberando a la persona, porque parte de amar es también comprender que hay una libertad, que eventualmente todos vamos a morir, que es parte de la vida, que es lo que tenemos seguro, pero experimentando las emociones. Entonces, sí te puedo decir en mi caso particular 3 pasos así como resumidos que me funcionaron. En primer lugar, identificar esas emociones que yo estaba sintiendo. Digamos, desde el momento en que ella enfermó, durante todas esas etapas de alegría, de tristeza, de incertidumbre, de miedo, etcétera, hasta el momento que fallece y posteriormente, identificarlas, sacarlas, saber con qué no me quería quedar, qué quería sacar. Luego hablarlo también, porque realmente para mí, a mí me sirvió mucho hablarlo con las personas que tenía cercanas en ese momento y aún las que no, te puedo decir que el día que falleció mi madre yo estaba fuera del país, pero a nivel, digamos, en redes sociales o varios de mis amistades, incluso gente que yo de verdad no me imaginé o no me esperé, comenzaron a darme sus muestras de apoyo, sus palabras de aliento y de verdad que te digo fue vital para mí buscar el apoyo adecuado, ya sea ayuda profesional del tipo que la persona considere que puede necesitar o que acepta, terapia psicológica, algún otro tipo de herramienta, qué sé yo, de meditación, algún otro tipo de acercamiento espiritual, una experiencia que le permita poder canalizar, poder hablar, poder sanar. Eso también es muy válido y a mí me ayudó muchísimo tener esa perspectiva, porque a veces también uno siente que se está ahogando en todo lo que está viviendo y hablarlo con alguien es como literalmente sientes como que Dios te está hablando y te llega esa sabiduría y es como ese clic, como ese momento, ajá, en donde dices, sí, definitivamente esto es lo que tengo que hacer o no, no es por ahí, sí, o lo estoy haciendo mal, no estoy teniendo el approach y tener esa receptividad, porque no siempre vas a escuchar lo que quieres, sino tener la aceptación de decir, no, bueno, si yo pedí un consejo, entonces lo estoy recibiendo y obviamente tenerlo en cuenta o tomarlo en cuenta con esa humildad y esa receptividad. Y luego, otra cosa que a mí me ayudó mucho era como, ok, voy a ser resiliente, ok, sí, voy a ser como esa palmera flexible, etcétera, pero ¿cómo va a estar esa palmera después de que la tormenta pase? Va a estar bonita, va a estar erguida, va a estar llena de frutos, va a haber un sol radiante. ¿Cómo me quería sentir yo? ¿Cómo quería experimentar todo esto que estaba pasando? Y realmente me sirvió mucho, como visualizarme en cierto tiempo después qué iba a ser. En mi caso, pues por ejemplo, continué con mi trabajo, con mi rutina, con mi convivencia familiar. Sí no fue fácil. Por ejemplo, te confieso, una de las cosas más complejas para mí fue el hecho de organizar todas las cosas o las pertenencias de mi madre. Yo sabía que para mí ese iba a ser un momento de quiebre total y tuve que retomarme, como centrarme nuevamente para poder hacerlo. No lo pude hacer ni 1 ni 2 semanas después, no lo pude hacer un mes después, lo fui haciendo casi al tercer mes después de su fallecimiento. Y lo hice de una forma como digamos más mecánica, yo ya me tenía que venir, ya más o menos había visto que cómo organizó esto y lo otro. Eso me sirvió, no porque desensibilicé el proceso, no, sino que en realidad yo me di mi espacio. Yo lo dejé todo tal cual, sabía que tenía que organizar todo, donar, etcétera, pero me di mi momento, mi espacio, porque yo sabía que si lo hacía en cuanto pasó todo esto, yo realmente no lo iba a resistir. Entonces también ser compasivo con lo que estás sintiendo, comprenderte, porque es parte también de amarse, el hecho de respetar esas emociones que estás teniendo adentro.
Y como te digo, también pensaba como que cómo va a ser la vida si trataba de imaginarme la vida sin ella. Trataba ok, bueno, voy a intentar seguir sintiendo su amor, seguir escuchando sus palabras, recordándolas, recordando todo ese legado, todo lo hermoso que ella me decía. Por ejemplo, si hay momentos si no he tenido de repente que me estreso o que paso por una situación complicada y solo me acuerdo como lo que ella me decía siempre, tú puedes, hija. No digas que no puedes hasta que no lo intentas. Tú eres valiente, tú eres valiosa, etcétera. Entonces, trato de acordarme y es como, ok, sí, mami, sí, sí, aquí estás acá y ahí vive y yo sé que es un amor infinito, pero sí, y otra de las cosas que creo que es bien importante en ese tema es soltar esa culpa por seguir viviendo, porque a veces sucede que culturalmente o no sé por qué razón, pasa que a veces uno hasta llega a sentirse culpable porque sigue viviendo o porque sigue vivo y porque la otra persona se fue. Cuando en realidad tenemos que concebir que la muerte es un proceso totalmente natural, que es parte de la vida y que la mejor manera de honrar a nuestros seres amados es viviendo dignamente, siendo o intentando ser felices, pues con lo que tenemos en el momento presente, pero viviendo felices. Yo no creo que nadie, ningún padre, ninguna madre que se haya ido, ningún hijo, esposo, etcétera, se fue con la idea de que, ay, quiero que mi ser querido ya nunca más sea feliz. Creo que es todo lo contrario, porque es un desprendimiento total, incluso hasta de cualquier sentimiento negativo. Yo creo que lo que ellos esperan es que seamos felices, que podamos brillar con nuestra luz y hacer lo mejor que podamos. Así que es también otra sugerencia o algo que me ha servido muchísimo. El saber que mi madre siempre quiso verme feliz y que voy a luchar todos los días de mi vida por intentarlo, por lograr esa plenitud o esa felicidad. Guadalupe, gracias por compartirnos tu experiencia y tu proceso. Creo que es muy valioso cuando uno está o sea, cuando uno enfrenta algo que sabe que le va a sobrepasar, es buscar ayuda y a veces no estamos listos para buscar ayuda, a pesar de que ya me encierro en mi caparazón y no quiero sentir dolor Sí. y eso finalmente pasa factura. Yo te escuchaba y hace muchos años, o sea, hace 13 años, yo tuve una pérdida, un bebé que no logró. Y mi reacción no fue como la tuya de pasar por ese proceso de terapia, sino que lo primero que hice fue encerrarme en un caparazón y no sentir. Y al bloquear todas esas emociones, luego eso desencadenó un cáncer de mama que está superado. Pero el no sentir, el no conectar con esas emociones, el no hacerlas, expresarlas, porque yo tengo que estar fuerte y tengo que seguir viviendo o tengo que vivir así como soy, pero vivía como un robotito, sin conectarme con nada, ni sentir placer, ni sentir tristeza, porque sencillamente no quería sentir. Por más de que sea doloroso, es atravesar ese dolor y vivirlo, porque finalmente da cuenta de lo valioso que son las personas que han estado en nuestra vida, de lo valioso que te deja tu madre como herencia, que son valores, que son recuerdos, que son experiencias, que son momentos únicos que viviste con ella. Y es reconocer, pero ahora lo miro de otra manera, porque en el mundo holístico o en este mundo desde el coaching estoy hace apenas 5 años, tenemos una capacidad de empieza a aprender a conectar con ese dolor o a conectar con ese dolor, hablarlo, aceptarlo, y honrando la vida de los demás. Aquí Fabi que dice, las emociones hay que sentirlas, eso nos permite conocerlas y luego contrarrestarlas. Y después Tri Martínez te pone, solo Dios, uy, se fue, solo Dios te, lo perdí, solo Dios pudo proveerte de esa resignación, fortaleza y paz mental con la que cuentas hoy en día. Siempre te admiro, Lupita, tu mamá vivirá siempre en todas las personas que conocimos. Gracias. Sí, sí, totalmente. Y es cierto, la verdad es que a veces nosotros tenemos como esa idea de tienes que ser fuerte,
no, no llores, o llorar es una señal de debilidad, etcétera. Son como a veces, qué sé yo, prejuicios o pensamientos, o que a veces se vienen transmitiendo como de generación en generación. Pero tenemos que comprender que es parte de la vida, que el dolor va a estar ahí, que vamos a pasar por situaciones que nos van a retar, que nos van a hacer como, ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso y qué tengo que aprender? Y en la medida que nos rehusemos a tratar de pasar por esa experiencia de la mejor forma posible, es como una asignatura, yo lo veo que es como una asignatura que nos va a ir quedando pendiente, digamos, la vamos a ir aplazando, aplazando, se va a repetir, vamos a tener que repetirla, vamos a tener que repetirla hasta que la podamos aprobar de la forma correcta. Y ese tema de las emociones, que sí, te soy sincera, yo lo veo y digo, sí, tiene una relación estrechamente con la salud física, con el estado físico. Lo tiene porque obviamente no sabemos, si no sabemos canalizarlo, incluso nuestro pensamiento se ve nublado, nuestro criterio, como me decías tú, no quería sentir, simplemente ni bueno ni malo, pero no quería. Y así recuerdo que pasé yo por varias etapas en donde yo decía, no, 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 esto no pasó. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, lo supieron muy pocas personas y lo supieron tiempo después, porque para mí representaba, digamos, un fracaso, representaba, claro, una pérdida significativa, pero como que yo no había hecho bien algo. Eventualmente, afortunadamente, gracias a Dios, comprendí que era parte del proceso, que era parte del proceso de madurez que yo tenía que pasar, de crecimiento, de evolución de mi alma, de mi forma de pensar, de mi forma de concebirme, de mi autoconcepto, también de cómo concebía a las demás personas. Y en el momento, claro, era algo incluso que me generaba hasta vergüenza, pero después es como dicen, tus heridas las tienes que cargar, tus cicatrices las tienes que llevar con orgullo, y es parte de lo que yo digo, cuando de pronto alguien viene y me dice, está como en una situación similar, trato y comparto mi experiencia, y no con la intención de hablar nada negativo, no, sino como que yo pasé por esto, intenté hacer esto, pero salí. Y en esa oportunidad, sí te digo, yo me tragué todo. Incluso hubo gente que me dijo como, ¿qué? Te divorciaste, pero es que no se te nota. Porque claro, yo me esforcé porque no se notara, por reírme, por pasar como yo, te soy honesta, a veces trato como de taparlo todo con humor, pero, y eso hice en esa ocasión. Eres el roble. Exacto, era el roble. Pero años después, pues fueron sucediendo cosas y de repente mi salud recayó, tuve que operarme, etcétera. Y ahí es como dije, no, aquí sí, aquí pasó algo. Acá yo me tragué todo esto y inmediatamente mi salud para abajo. Así que ahora es como es parte de vivir, es parte de nuestra esencia el reconocer que somos seres sensibles, seres que estamos expuestos a emociones, a experiencias, y no avergonzarnos por eso, sea hombre, sea mujer, no avergonzarnos, sino que sacarlo, intentar vivirlo y claro, eventualmente sanarlo, tenernos paciencia. Gracias, Guadalupe. Entonces, para recapitular, es um, sentir todas las emociones, expresarlas, acompañarse de alguien, poder hablarlas con Sí, alguien, compartir, no nos lleva nada el no, nadie me entiende y nadie va a comprender, pero solo hablar ya es sanador. así es. Y lo siguiente es también tener compasión con nosotros mismos y no sentir egoísmo. No, lo que mencionaba, ser sí, egoísta sobre yo Sí, estoy viviendo y el otro no, no, culpa, esa culpa, culpa sí. de la culpa, sentir culpa de seguir. Gracias, Guadalupe. Me olvidé de mencionar de que estás en un programa de Voy por mi sueño Así con la es. mentoría. Es gracias a esa mentoría es que hoy nos estás compartiendo tu experiencia y estos pasos que nos ayuden a sobrellevar un duelo. Es correcto. Sí, es un programa que llegó a mi vida como literalmente caído del cielo.
Tuve la oportunidad de conocer a Glenda hace aproximadamente un año por un proceso de certificación en el que iba a iniciar y luego por diferentes circunstancias ya no lo logré, pero es parte de mi bucket list de este año. Y es como un ángel, ella es como una luz que llegó. Eventualmente también ella hizo muchos lives a lo largo de la pandemia, se llamaba Paz en medio de la tormenta y pues hacía oraciones maravillosas, meditaciones que sí, definitivamente te ayudaban a recuperar esa paz en medio de toda la experiencia que todos pasamos el año pasado, el año anterior, muchas pérdidas humanas, materiales, y en realidad es parte de eso, de lo que he estado hablando, son parte de los contenidos que he podido, digamos, hablar basado en mi experiencia y enfocándonos en eso, en que también una pérdida no solamente puede ser eso, el fallecimiento de un ser amado, sino una pérdida de empleo, pérdida de salud, pérdida a nivel material y que todo significa un duelo porque es un proceso de dejar ir. Así que es exactamente como parte de ese programa que ahora pues estoy iniciando en este camino y que también he estado dando, digamos, unas sesiones individuales totalmente gratuitas, de pronto pues para ofrecer, como te decía, es un acompañamiento. En realidad, si puedes decir algo que pueda apoyar o ayudar a alguien, creo que haces mucho. Como te decía, a veces con el simple hecho de sentarte a la par de una persona, de estar, de escuchar, a veces sin decir nada, ya es una gran ayuda, porque muchas veces eso es lo que alguien más busca, simplemente sentirse acompañado, apoyado, y eso es parte de lo que yo estoy iniciando pues a hacer en este proceso. Te puedo decir muy feliz porque es como que vas encontrando poco a poco, a mí por lo menos este programa me ha ayudado a desarrollar habilidades que de pronto uno las va dejando como ahí escondidas y también obviamente a encontrar o a reencontrar esa vocación o ese sueño, eso que has ido dejando. En mi caso ha sido eso, como desempolvar todas esas intenciones que se iban quedando a lo largo del camino, pero ahora reenfocar mis esfuerzos y toda mi atención, como bien dicen, donde pone su atención, pone su energía, y esto me ha ayudado muchísimo. Así que, y te puedo decir, me ha hecho muy feliz conocer a mujeres maravillosas que están también en este programa, todas en búsqueda de un sueño, todas en búsqueda de su meta y con sueños muy nobles de ayuda a muchas personas, de servicio, de llevar mensajes poderosos, maravillosos, que yo estoy segura que ya han tocado muchísimas vidas y que van a seguir tocando. Así que pronto van a seguir escuchando de nosotras y es parte de los proyectos que tenemos. Así que gracias de verdad por la oportunidad, por este espacio y por estar, por escuchar, por compartir también con nosotros pues tu experiencia y todo el aprendizaje que has tenido en estos años como coach. Gracias, Guadalupe, por venir a mi comunidad y compartirnos tu experiencia, por llevar tu mensaje, por traer tu mensaje. Te agradezco mucho por la conexión de hoy y vamos con los. Gracias, sí, que no sea la última vez. Que sea la última Próximamente. vez. Gracias, un gusto, te mando un abrazo. Gracias a quienes se conectaron y a quienes nos están viendo, a quienes están viendo esta grabación. Un beso, Guadalupe. Gracias. Marta te pone un mensaje, ¿verdad? Me alegro, acepten sus emociones para sanar. Y gracias, Magda y Sardi, muy lindo. Gracias, Sardi, por estar aquí. Gracias, Mario. Nos vemos. Que pasen una linda noche. Feliz noche. Gracias a ti.